Antes del fin, hubo un tiempo en que el amor todavía calentaba los corazones de los hombres. Hubo un tiempo en que la paz, aunque frágil, podía encontrarse en las pequeñas cosas, en la risa de un niño, en el silencio de una mañana. Había un tiempo en que el amor aún calentaba los corazones de los hombres. Y la certeza de que el mañana existiría. No por miedo al fin, sino porque el fin nos exige estar de pie. Pero ese tiempo había pasado. Pasó lentamente, casi imperceptiblemente, como la marea que retrocede sin que nadie lo note, hasta que los pies ya están secos y el mar distante. El amor de muchos se enfrió, la paz desapareció y el mundo, corrompido hasta la médula por siglos de rechazo a lo sagrado, estaba ahora al borde del precipicio más profundo que la historia jamás había contemplado. Todo reino caerá ante mí. La promesa estaba a punto de cumplirse. Había sido dicho, había sido escrito, había sido proclamado por profetas, ángeles y por el propio Hijo de Dios. Él volvería, no como siervo humilde nacido en un pesebre, no como maestro que enseñaba a orillas del mar. Volvería como rey, como juez, como aquel ante quien toda rodilla se doblaría y toda lengua confesaría. Y ese momento, aguardado por milenios, llegaba con la inevitabilidad de un trueno que ya se había formado en el horizonte. Todavía invisible, pero ya presente en el aire que se comprimía, cargado y pesado, antes de la tormenta. La tierra tembló primero, no un temblor suave que hacía tintilear las tazas en los estantes, fue una convulsión profunda, como si el planeta gritara bajo el peso de lo que estaba por venir. Poco después, el cielo, que horas antes exhibía la indiferente belleza del azul, comenzó a oscurecerse, no como anochecer, no como nube de tormenta. Era una oscuridad densa, intencional, como un manto arrojado sobre el sol por manos invisibles. La luz solar se apagó, las estrellas desaparecieron, y un silencio diferente a cualquier silencio humano se apoderó de todo. Fue en ese silencio que el primer sello se rompió. El sonido fue seco, definitivo, como el crujido de algo que jamás podría volver a su lugar. En el aire aparecieron cuervos, cientos de ellos, cruzando el cielo sin destino, como si huyeran de algo que aún no tenía forma. Pocos levantaron los ojos, pocos notaron la señal. La mayoría de la humanidad estaba demasiado ocupada con su propia rutina, con sus propios miedos pequeños, con sus propias ambiciones menores, para notar que la puerta del abismo había comenzado a abrirse. Y del abismo, Lucifer emergió. No había llamas, no había rugido, solo había una presencia, antigua, corrompida, fría como el espacio entre las estrellas, que se esparcía por el mundo como veneno disuelto en agua limpia. El portador de la luz que había caído, hacía incontables eras, sonreía ahora con la frialdad de quien sabe que su tiempo había llegado. Su risa no resonó en los oídos de los hombres, resonó en sus almas, y donde esa presencia tocaba, la bondad se marchitaba, la esperanza se desvanecía y la crueldad florecía con la naturalidad de las malas hierbas en tierra abandonada. El mal había tomado forma y la tierra, en su terror instintivo, se agitó nuevamente. Del horizonte vinieron y el horizonte nunca volvería a ser el mismo. El primero surgió montado en un caballo blanco, tan imponente como aterrador en su apariencia de conquista. Empuñaba un arco
y sobre su cabeza reposaba una corona, no de espinas, sino de autoridad usurpada. Era el conquistador. Era la guerra que aún estaba por venir, la promesa de batallas que barrerían naciones enteras como hojas secas ante el viento. Pasó, y los gobiernos sintieron temblar sus cimientos. El segundo jinete vino en un caballo rojo, rojo como sangre coagulada, como campos de batalla bajo el sol poniente. Su espada era larga y su misión cruel, quitar la paz de la tierra. Y la quitó. Las fronteras que antes eran líneas en el mapa se convirtieron en trincheras. Las familias fueron separadas. Las ciudades destruidas. El derramamiento de sangre ya no era noticia. Era paisaje. El tercer jinete montaba un caballo negro y en sus manos sostenía una balanza. Era el jinete de la escasez. Donde pasaba, el pan se volvía escaso y el precio de la supervivencia insoportable. El hambre no es solo la ausencia de comida, es la degradación de la dignidad humana. Es el momento en que el hombre descubre de qué es capaz cuando su familia llora de hambre. Y el tercer jinete conocía ese secreto. Lo explotaba con precisión calculada. El cuarto llegó de último y era el más temible de todos. Su caballo no tenía color definido. Era pálido, verdoso, la tonalidad de la carne que ha perdido el aliento de la vida. Su nombre era Muerte, y el Hades lo seguía como sombra inseparable. Donde los otros tres habían preparado el terreno, él venía a cosechar. Millones cayeron ante su paso. Las plagas que acompañaban su avance no distinguían joven de anciano, poderoso de humilde, culpable de inocente, al menos no a los ojos del mundo. Cuando la humanidad finalmente notó, ya era tarde. No había manera de cerrar la puerta, no había manera de deshacer lo que había sido desencadenado. La sociedad se derrumbó con una velocidad que dejó a todos en estado de shock. Los gobiernos que por siglos habían prometido seguridad se revelaron como castillos de arena ante Dile lo que tú y yo tenemos pa' que no pegues y que no pase de ser tu novio a tu juguete. Dile que yo estoy calladito porque no me gusta el prete, pero dile que yo soy el que te manda, tú dile que yo soy el que te mete. Que no se me marido tonto, voy a tener que frenarlo, que el tremendo está rubón tontón, voy a tener que pagarlo. Y si lo de nosotros está rico en secreto, ¿para qué vamos a publicarlo? Pero lo veo voy entonces para eso, y voy a tener que visitarlo. Dile a tu pieza que no busques más las redes sociales, que anda arriba en mi perfil, hay que enseñarle modales. Ya parece que no he visto el papel lo que está haciendo, que yo a ti ni te sigo, pero nos seguimos comiendo. Dile a tu pieza que no busques más las redes sociales, que anda arriba en mi perfil, hay que enseñarle modales. Ya parece que no he visto el papel lo que está haciendo, que yo a ti ni te sigo, pero nos seguimos comiendo. Dile al intenso que tiene que tenerse, que un psicólogo tiene que medicarse. Y es tu mujer, pero él no que se te esconde. Y cuando yo la llamo, siempre me responde. No le da pena el cartel que subiste. No te da pena, sé que yo soy tu novio, es un chiste. Que no se me marido, voy a tener que frenarlo. Que el tremendo está rubón, tonto, voy a tener que pagarlo. Y si lo de nosotros más rico en secreto, ¿para qué vamos a publicarlo? Pero lo veo cogiéndose para eso, y voy a tener que visitarlo. Dile a tu pieza que no busques más las redes sociales, que anda arriba en mi perfil, hay que enseñarle modales. Ya parece que no he visto el papel lo que está haciendo, que yo a ti ni te sigo, pero nos seguimos comiendo. Dile a tu pieza que no busques más las redes sociales.
file hay que enseñarle modales. La parece que no ha visto el papel lo que está haciendo. Que yo a ti ni te sigo, pero nos seguimos comiendo. Lo único tan suave como esto es el sabor ultra suave de esto. Michelob Ultra. Superior Light Beer. Ante la marea, las economías colapsaron. Las calles de las grandes ciudades, que antes eran escenarios de ambición y movimiento, se convirtieron en campos de desesperación y violencia. Nubes negras descendieron sobre el planeta, reduciendo drásticamente la temperatura y sumiendo al mundo en un invierno apocalíptico que ningún modelo climático había previsto. Y fue en ese vacío de poder, en esa desesperación colectiva, que él apareció. El anticristo no llegó con amenazas, llegó con promesas. Su mirada era magnética, su voz era miel sobre herida abierta, suave lo suficiente para anestesiar, dulce lo suficiente para crear adicción. Las multitudes lo escucharon y sintieron, por primera vez en mucho tiempo, algo que se asemejaba a la esperanza. No sabían que era una trampa. No sabían que detrás de esa sonrisa calculada había un vacío absoluto, una oscuridad tan completa que haría que el abismo pareciera acogedor. Tomó el control, y con el control en manos equivocadas, el mundo se hundió aún más profundo. Todos arrastrados por la corriente, en lugares olvidados por el poder e ignorados por la opulencia, pequeños grupos se reunían. Sótanos de iglesias carbonizadas, casas abandonadas en los suburbios devastados, galpones a orillas de ciudades que ya no existían. Ahí, lejos de las cámaras y los discursos del anticristo, había personas que sabían, que entendían lo que estaba ocurriendo, que reconocían las señales porque las habían estudiado, porque habían orado, porque habían elegido permanecer vigilantes cuando habría sido mucho más fácil dormirse. En una de esas iglesias destruidas por el fuego, paredes ennegrecidas, techo parcialmente derrumbado, olor a madera quemada todavía impregnado en el aire, un grupo se reunía alrededor de una vela y de un libro cuyas páginas, milagrosamente, permanecían intactas. David era demasiado joven para la tarea que cargaba. Sus hombros no habían sido hechos para ese peso, pero los mantenía erguidos porque sabía que otros lo miraban en busca de sustento. Elena era diferente. Había en su resistencia algo que no se aprende, algo que se forja en las pruebas más duras, una dureza de quien fue al fondo y volvió con algo que el fondo no pudo arrebatarle. Y Samuel, el anciano, cargaba en los ojos esa mezcla rara de sufrimiento y paz que solo los que realmente han comprendido pueden mostrar. Por más oscura que sea esta noche, decía David, la voz firme a pesar del temblor que intentaba instalarse en su pecho. Cristo vendrá. La promesa no falla. Samuel respondía sin prisa, como quien no necesita apresurarse porque ya conoce el desenlace. Y cuando Él venga, no será solo para salvarnos, será para juzgar, para ajustar las agujas de la historia, para que cada peso sea pesado y cada elección confrontada. Hacía una pausa. Por eso resistimos. No por miedo al fin, sino porque el fin exige que estemos de pie. Afuera, el suelo comenzó a temblar nuevamente.
Era diferente esta vez. El valle de Megiddo nunca había parecido tan pequeño ante lo que ahora lo ocupaba. ¡Hacia la victoria! Las huestes de las tinieblas marchaban en una formación que desafiaba la comprensión humana. Legiones incontables, lideradas por Belcebú y Belial. Demonios cuya antigüedad convertía a cualquier ejército humano en un chiste de mal gusto. El camino que recorrían no solo era destruido, era corrompido en su esencia. La tierra ennegreciendo bajo sus pies, el aire volviéndose pesado e irrespirable, cualquier vestigio de vida desvaneciéndose al contacto con su presencia. Marchaban con la certeza de quien nunca ha conocido la derrota, con la arrogancia de quien confunde la paciencia de Dios con debilidad. Pero entonces el firmamento se partió, no como relámpago, no como aurora, como una declaración irrevocable, como la apertura de una cortina que había separado dos mundos por tiempo suficiente. Ahora la separación había terminado. Las huestes celestiales comenzaron a descender, y su luz no era la luz del sol, no era la luz de las estrellas. Era anterior a todo eso. Era la luz que existía antes de que cualquier astro fuera formado, antes de que cualquier voz creara cualquier cosa. El orgullo de recordar todo lo que costó. El orgullo de saber que ellos llegarán un pasito más lejos. El orgullo de inspirar a los demás. Ese es nuestro orgullo, nuestra alegría, nuestro compromiso. UTH, la universidad que convierte en logros los sueños del hondureño. Llevando entonces 10 instituciones. Miguel descendió primero. El arcángel guerrero no necesitaba presentación. Su rostro cargaba siglos de batallas libradas entre bastidores de la historia humana. Cada vez que una nación fue protegida, cada vez que un fiel fue guardado, cada vez que el mal fue contenido cuando estaba a punto de consumirlo todo. Su espada ardía con el fuego del cielo, y en sus ojos había una determinación que no conocía la vacilación. A su lado, Gabriel, con el manto dorado y la trompeta que había sido creada para sonar solo una vez. Aquella vez, su presencia no era la de un guerrero, sino la de un proclamador, el heraldo del momento más importante de la eternidad. Y entonces el cielo se rasgó con el sonido de un trueno que no era solo sonido, era la realidad reconfigurándose. Cristo descendió, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que había muerto y vuelto a la vida, y por eso poseía las llaves de la muerte y del Hades. Descendió en gloria, una gloria que hacía del sol una sombra pálida, que hacía temblar a las huestes de las tinieblas no solo de miedo, sino del reconocimiento de una autoridad que no podía ser contestada, de una santidad ante la cual toda corrupción se volvía consciente de sí misma y de su propia miseria. Por la justicia. Miguel avanzó contra Belcebú, y el impacto entre ellos fue cósmico. Sus espadas se encontraron en arcos de luz que iluminaban y oscurecían al mismo tiempo. La luz del cielo colisionando con la oscuridad concentrada de eras de rebelión. Las montañas a su alrededor temblaban. Los vientos aullaban como criaturas heridas.
Y cada golpe lanzado por Miguel cargaba no solo fuerza, sino justicia. El peso de cada oración no respondida que había sido guardada, de cada inocente que había sufrido y aguardado, de cada lágrima que había sido prometida para ser secada. Gabriel enfrentó a Belial, el maestro de las mentiras, el arquitecto de las ilusiones, y no levantó espada, levantó la voz. Y la voz de Gabriel era la voz de la verdad absoluta, aquella que corta a través de cada capa de engaño, como hilo de navaja a través de la niebla. Cada palabra que Gabriel pronunciaba deshacía un velo. Cada declaración derrumbaba una mentira que había esclavizado generaciones. Belial retrocedió ante la verdad, como quien retrocede ante el fuego. El mundo natural reflejaba el enfrentamiento con toda su intensidad. Los océanos se agitaban más allá de sus márgenes. Volcanes que habían dormido por siglos despertaban con estruendos que convertían el horizonte en llamas. La creación entera parecía consciente de que algo definitivo estaba ocurriendo, que ese era el momento para el cual había gemido y aguardado desde que la primera sombra del pecado había cruzado el jardín. Y entonces vino el silencio, súbito, absoluto, el tipo de silencio que solo puede existir cuando algo más grande que el sonido se apodera de todo. Una nube descendió, radiante, imposible de contemplar directamente, cargada de una presencia que llenaba el aire, de una santidad que hacía ceder las rodillas involuntariamente. Lucifer, el antiguo portador de la luz, reunió lo que quedaba de sus fuerzas. Invocó poderes que habían derribado civilizaciones. Convocó las profundidades de su rebelión acumulada por eras. Cristo levantó la mano. Una luz cegadora barrió el campo. Una voz que no era humana, que no era solo sonido, que era autoridad en su forma más pura. Proclamó con la firmeza de quien no necesita gritar para ser escuchado en toda la eternidad. Consumado es. Los seguidores del anticristo se dispersaron como humo ante el viento. El falso profeta cayó y sus mentiras, que habían parecido tan sólidas, tan convincentes, tan irrefutables, se deshicieron como niebla matutina bajo el sol. La Gran Babilonia, símbolo de siglos de opulencia construida sobre la explotación y la corrupción, se derrumbó. Sus torres, que habían desafiado los cielos con su arrogancia, fueron reducidas a polvo. La purificación había llegado, y lo que no podía soportar la presencia de la santidad simplemente dejó de existir. No había escape posible. No había excusa suficiente. No había máscara que resistiera aquella luz. Todos los seres humanos de todas las eras se reunieron ante el trono. Los que habían muerto hacía milenios y los que habían caído en los últimos días, los poderosos y los olvidados, los que habían profesado la fe y los que la habían rechazado con desprecio, los que habían pecado abiertamente y los que habían construido reputaciones impecables mientras se pudrían por dentro. Todos, sin excepción. El trono de Cristo brillaba con una intensidad que no era solo luminosa, era reveladora. Ante aquella luz, nada permanecía oculto. Cada obra, buena o mala, cada palabra pronunciada en público y cada susurro dicho en la oscuridad, cada intención y las intenciones son lo que más importa, porque son ellas las que revelan el verdadero corazón. Los niños mueren en remolques, los vecinos se ahogan en el río, muchos mueren de hambre en el desierto. Cruzar la frontera no conduce a una vida mejor, lleva a la muerte. La frontera de Estados Unidos está cerrada y no hay nada mejor en estar muerto.
confrontado. La justicia divina no acepta medias verdades, no negocia con apariencias, no se impresiona con títulos ni riquezas, ni la cantidad de seguidores que alguien haya acumulado. La resurrección de los muertos marcó ese momento con una dramaticidad que ninguna palabra humana puede capturar completamente. Los que habían vivido entregados al pecado regresaron cargando en sus cuerpos la marca de sus elecciones. Sombras de sí mismos, criaturas disminuidas por su propio rechazo de lo que los había creado para la grandeza. Los justos, en cambio, aquellos que habían permanecido fieles, que habían resistido en las noches oscuras, que habían mantenido la fe, incluso cuando la fe parecía locura, resurgieron transformados. Sus cuerpos incorruptibles resplandecían que trascendía cualquier comprensión, una gloria que era el resultado natural de una vida alineada con la fuente de toda gloria. La separación fue hecha, definitiva, irreversible. Los que habían elegido la oscuridad encontraron la oscuridad permanente. Los que habían elegido la luz fueron llamados a heredar lo que ningún ojo había visto y ningún corazón había experimentado todavía en su plenitud. Con un solo gesto de Cristo, las viejas estructuras se derrumbaron, no con violencia, sino con la naturalidad de algo que había cumplido su propósito y ahora podía ser dejado atrás. Y en el lugar del viejo mundo nació el nuevo. Ella descendió del cielo como una novia adornada para su esposo. Y esa imagen no es metáfora poética, es la realidad más concreta que jamás haya existido. La Nueva Jerusalén era la morada definitiva de la presencia de Dios entre los suyos. Sus calles eran de oro tan puro que la transparencia lo hacía diferente a cualquier oro que manos humanas hubieran tocado. Sus muros eran de cristal que capturaba y reflejaba la gloria divina en 1000 direcciones. Sus puertas, 12 de ellas, orientadas hacia los 4 puntos de la nueva creación, eran de perlas gigantescas, cada una declaración de la belleza que Dios reserva para los suyos. Y en el centro de todo, el trono. De su base fluía el río de la vida, cristalino, vivo, desbordante de una vitalidad que el mundo antiguo jamás había conocido. A sus orillas crecían los árboles de la vida, cuyos frutos nunca cesaban y cuyas hojas eran sanidad para las naciones. No había sol ni luna en aquella ciudad, porque la gloria de Dios era su luz. Una luz que no conocía el anochecer, que no variaba, que no se apagaba. Los redimidos de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los siglos, se unieron a los ángeles en una adoración que no era obligación ni ritual. Era la expresión natural de criaturas que finalmente estaban donde siempre debieron haber estado, haciendo lo que fueron hechas para hacer. La separación entre el creador y la criatura había terminado, no porque las diferencias fueran borradas, sino porque la comunión había sido plenamente restaurada, más plena de lo que jamás había sido, más profunda de lo que cualquier relación humana había prefigurado. Las heridas de la historia fueron secadas, cada una de ellas, cada injusticia que había quedado sin respuesta, cada inocente que había sufrido sin consuelo, cada oración que había parecido subir hacia un cielo de bronce. Todo fue confrontado, todo fue restaurado, todo fue redimido. La mano divina secó cada lágrima con la ternura de un padre que finalmente puede abrazar al hijo después de una separación demasiado larga.
Las ciudades destruidas por el odio fueron reemplazadas por jardines de vida eterna. La naturaleza, que había gemido bajo el peso de la corrupción humana por milenios, fue restaurada a la armonía que había sido su vocación original. Animales conviviendo en paz, ríos corriendo cristalinos,